tengo que entrar en Justino y ahora entro en hueso duro de roer, porque entramos en teología, pero en la teología de San Justino. Que la teología de San Justino es el pensamiento de San Justino con el objetivo, siempre recuerden esto, de la independencia con respecto al judaísmo. Es decir, ahora sí, ¿ok? Ahora sí ya Justino es consciente, él a sí mismo se dice cristiano y él a sí mismo dice que él va a escribir una obra donde él como cristiano va a debatir con un judío. Es decir, aquí ya tenemos claramente, es la primera vez que lo tenemos claro en la historia, digamos, de las religiones, donde una persona como Justino dice, yo soy cristiano y tengo unas diferencias con el judaísmo. Podríamos decir que el diálogo con Trifón, así se llama la obra, es la obra clave para entender el nacimiento del cristianismo y su ruptura, por lo menos, no el nacimiento ya lo hemos analizado, sino el momento de ruptura, ¿ok? Cuando México dejó de ser Nueva España, hay un momento de ruptura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así vamos a tratar de explicar cuál es esa declaración de la independencia, que como ustedes vieron desde el punto de vista histórico, ya con el cambio de la fecha pascual, es un intento, ¿ok?, de cambio en la realidad de la materia, en el cambio físico. Dijimos, queremos no conmemorar la misma fecha que los judíos. Con lo cual, pero Justino va a ser el primero que va a escribir una obra que se va a llamar Diálogo con Trifón, pero que algunos la hacen aparecer a la obra como Diálogo contra Trifón. Así que no sabemos si es Diálogo con Trifón o Diálogo contra Trifón. Trifón, indudablemente, es un imaginario. Lo que él hace es como un diálogo que él se lo inventa. Es decir, él está del lado de Justino, Justino del lado de Justino y Justino del lado de Trifón. Algunos investigadores dicen que es probable que este diálogo haya sido real, no un invento de Justino. ¿Por qué motivo? Porque en la tradición del Talmud hay un rabino que se llama Tarfón. Y es posible que este diálogo con Trifón haya sido en referencia a este rabino Tarfón, y coincide el rabino Tarfón con la misma época que Justino. Con lo cual algunos investigadores dicen, no es una idea de Justino esta obra. Es probable que esta obra haya sido probablemente un diálogo real, o con Tarfón, que es Trifón, como él lo escribe, o con un judío con el que se encontró Justino, con el cual dialogó. ¿Por qué motivo nosotros creemos que realmente fue un diálogo real y no un diálogo ficticio de Justino? Porque en verdad en algunas partes parece que gana la parte judía. Y si Justino no hubiera tenido el diálogo, hubiera tirado agua abajo para su lado. Entonces, en verdad, esta obra es muy interesante porque tanto Justino, en representación ya de la parte cristiana, como Trifón, en representación de la parte judía, dan argumentos muy sólidos en ese combate dialéctico donde ya se marca una diferencia. Esta obra, que me imagino que creo que debe estar en PDF en internet, no lo sé, yo lo tengo en papel en mi biblioteca, ha sido analizada por un investigador muy importante de Estados Unidos, que recomiendo el libro, si lo pueden encontrar, que se llama Daniel Boyarín, que seguramente algunos lo habrán oído, no lo sé, pero Daniel Boyarín tiene algo muy interesante en sus investigaciones, porque lo que él plantea es que mientras Justino está escribiendo de alguna manera, declaración de independencia, unos años más adelante, en el 180, es decir, estamos en la misma época, porque Justino muere en el 166, con Aniceto en el 166, porque Roma los mata a los dos juntos, va a empezar a escribirse por parte de Yehudá Nasi, de Judá el Príncipe, lo que va a ser el primer texto del Talmud, la Mishnah. Y así que es muy interesante que lo que se llama en el fariseísmo la ley oral rabínica, que es la Mishnah, la primera parte del Talmud, va a ser contemporánea con este esfuerzo que el cristianismo en Roma está haciendo para la independencia. En definitiva, estaríamos diciendo que el cristianismo y el judaísmo rabínico estarían naciendo en la misma época, si se quiere. Mientras en Roma las autoridades están intentando apartarse de alguna forma del judaísmo, lo que va a crecer a partir del Talmud es un judaísmo rabínico que también se va a ir distanciando del antiguo judaísmo de Israel, de los saduceos del Templo de Jerusalén. Pero bueno, son investigaciones de Boyarín que las pueden leer o no. A mí me interesa los puntos claves. Aquí tengo los puntos claves. Los vamos a analizar uno por uno, pero quiero darles la estrategia general. A ver si se entiende. Primero que entiendan la estrategia general y luego voy a los puntos claves de la obra. ¿Cuál es la estrategia general? Oigan bien esto porque es muy importante.
Lo que hicieron los primeros teólogos cristianos para atacar al judaísmo fue tomar la autocrítica judía como ataque a los judíos. A ver si queda claro lo que estoy diciendo. Lo voy a explicar tranquilos. Por ejemplo, cuando un profeta habla, un profeta judío, un profeta de Israel, habla contra Israel porque es un pueblo de dura cerviz, va a coger el teólogo cristiano eso y va a decir es un pueblo de dura cerviz, pero no lo va a coger desde adentro del judaísmo como autocrítica, sino como es una nueva religión, lo va a coger como una crítica externa al mundo judío. No sé si se entiende. Esto es así. Yo hago un chiste, soy judío, hago un chiste de judíos. ¿Estamos de acuerdo? Todos tranquilos. Viene una persona de los judíos y un chiste de judíos, no sé si es un chiste o es antisemita. ¿Me siguen o no lo que digo? Porque viene de afuera. ¿Se entiende el análisis? Como yo hago el chiste de judíos y soy judío, esto es una autocrítica. ¿Qué era Jesús? Un judío que criticaba a los judíos. Bien. ¿Qué era Pablo? Un judío que criticaba a los judíos. Bien. Ahora viene una nueva religión, viene un nuevo movimiento que se quiere desgajar. Cuando toma Pablo, no lo toma como autocrítica. ¿Cómo lo toma? Como herramienta de ataque al otro grupo. ¿Se entiende la estrategia general? Entonces sucede una cosa misteriosa. Uno lee Pablo y uno lee que la circuncisión por la fe es un elemento clave en Pablo para que los gentiles entren dentro de la alianza. Cuando uno ve en Pablo que un gentil, Romanos 2:29, un judío es el que lo siente por su corazón y su circuncisión no es por la carne, sino por la fe, lo que está intentando Pablo es que está interpretando la circuncisión por la fe para que los no judíos puedan entrar a la alianza. ¿Se entiende? Ahora viene Justino y ¿qué dice? Nosotros tenemos la circuncisión por la fe porque la circuncisión por la carne no sirve. A ver si se entendió lo que pasa aquí. Pablo crea la circuncisión por la fe, pero en ningún momento dice que la circuncisión por la carne no sirve. Siendo judío, es más, en Gálatas dice, el que se circuncida tiene que cumplir toda la ley. ¿Recuerdan ese pasaje? ¿Ok? Con lo cual el que pasa por la operación de fimosis también, cuidado. No, pero ¿se entiende lo que digo o no? Es decir, Pablo en ningún momento por la circuncisión por la fe ataca la circuncisión real del pueblo de Israel, porque él era judío. Él entiende que la circuncisión real del pueblo de Israel es válida. ¿Qué dice Justino en la circuncisión? Dice Trifón, la persona que no se circuncida, su alma será exterminada. Le dice Trifón a Justino. Porque, como no está circuncidada, no cumple con la alianza. Y este es un punto fundamental, dice, del mundo judío. Se tiene que circuncidar. ¿Qué dice Justino? La circuncisión nuestra es la circuncisión del corazón. Muy bien, conforme a lo que dice Pablo. Pero una circuncisión del corazón que es superior a la circuncisión por la carne. Ahora, no es la circuncisión de la fe de Pablo para admitir a los judíos, a los no judíos, a los gentiles. Ahora es utilizar la interpretación de Pablo para admitir a los gentiles, pero no para admitir a los gentiles, para atacar a los judíos. No sé si vieron lo que está pasando. Es decir, yo soy Pablo, vamos a suponer, voy a admitir a un gentil, le digo, por la circuncisión, por la fe quedas admitido. Muy bien, eso es Pablo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora viene Justino y dice, solo por la circuncisión, por la fe, porque si te realizas la otra circuncisión, esa circuncisión no es válida. Porque la que es válida es solo por la fe. Es decir, la interpretación de Pablo ahora, para Justino, es una herramienta para anular la circuncisión del texto de la Torá. Quiere decir que aquí tenemos una cosa que no se aclara en ningún lado y nos confunde totalmente, y si lo analizamos nos deja de confundir. Las comunidades paulinas que siguen a Pablo no lo van a seguir a Pablo en una interpretación de obediencia a la Torá. Lo van a seguir a Pablo tomando toda la fundamentación que Pablo creó para que los gentiles entren, pero ahora contra los judíos. Por ejemplo, otro punto, ¿no? Que dice, Justino, diálogo 11, capítulo 11.5. Miren lo que va a decir por primera vez en la historia, en este diálogo con Trifón del año 150. Los cristianos somos el verdadero pueblo de Israel. Teología del reemplazo. Es San Justino el que crea la teología del reemplazo. Este es el descubrimiento. Por eso era importante este seminario. Esta teología no es Pablo, porque Pablo no habla de teología del reemplazo. Pablo habla de que la alianza de Israel se expande a los gentiles. No. Ahora el Israel es Israel carnal,
ellos no entienden nada y nosotros somos el verdadero Israel. Ahora los gentiles somos el verdadero Israel. Claro, recordemos dónde nace Justino, como familia expatriada en territorio de Galilea, llevado como colonos griegos a ocupar sitios de judíos muertos de la guerra. Es decir, habría un antijudaísmo griego y pagano, y esta gente entró al grupo, se cristianizó, pero siguieron siendo antijudíos. No sé si me van siguiendo. Quiere decir que estos antijudíos, aparece una cosa que es totalmente paradójica. ¿Cómo antijudíos cristianos? Es decir, es totalmente paradójica. Un cristiano que siga a Jesús siendo judío no podría ser de ninguna manera antijudío. ¿Cómo se da esta paradoja? Esta paradoja se da con la teología del reemplazo. Pero la teología del reemplazo ni es de Jesús, ni lo soñemos, ni es de Pablo. Es la utilización de lo que dice Pablo para darlo vuelta y en vez de admitir a los gentiles, tirárselo contra los judíos. Por ejemplo, que va a decir, nuestra circuncisión es el bautismo. Ahora ya no tiene sentido la circuncisión, porque la circuncisión por la fe se va a mostrar en el bautismo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora miren cómo puedo tirar abajo la argumentación de Justino, diciendo que hay bautismo por la fe. Si hay bautismo por la fe, no necesito el agua del bautismo. Así como Pablo inventó la circuncisión por la fe. No la inventó, la trajo de Jeremías. ¿Ok? Pero la trajo de Jeremías para que los gentiles puedan entrar. Todo el objetivo de Pablo era que los gentiles puedan entrar. Todo el objetivo de Justino es que los judíos puedan salir. Claro. ¿Se entiende? Es decir, los judíos con Pablo admitieron a los gentiles. Ahora los gentiles tenían que expulsar a los judíos. No sé si ven la estrategia general de lo que estamos hablando. Por ejemplo, hay un debate. Dice Trifón, ¿cómo vamos a expiar? Mira, estaban justo hablando hoy en la mañana de expiación. ¿Cómo vamos a expiar por la muerte de un hombre? Dice Trifón. Y ahí, por supuesto, Justino viene con las profecías de Isaías. Está bien, ahí es un tema mesiánico. No podríamos decir que hay un problema de estrategia, porque ahí hay un tema mesiánico. Pero fíjense la Pascua. La Pascua, él dice, nosotros, en verdad, no necesitamos festejar la Pascua. Si fuera por Justino, no hay ni Pascua cristiana, desde este texto. Porque nosotros, en verdad, ya no somos la mala levadura, porque Cristo nos sacó de la mala levadura. Por lo tanto, alegoriza también el tema de la Pascua. Y nosotros, dice, y aquí viene la grande, y nosotros descansamos el día del Señor, que es el domingo. Oficializa el domingo. Señores, miren, con Justino tenemos el domingo, tenemos que ya la circuncisión no es válida, pero ¿cómo contraataca Trifón? ¿Qué le dice Trifón en el texto? ¿No? Y él dice, admitamos que un cristiano, le dice Trifón, se circuncide porque él entienda que tiene que observar la ley. Es interesante este diálogo, ¿eh? Y dice Justino, yo admito que una persona se circuncide porque sigue observando la ley, pero que no confía en la ley para la salvación. La salvación es la fe en el Mesías. Quiere decir que Justino todavía admite cristianos que observan la ley, pero sí la observancia de la ley no la toman como elemento de salvación mientras está la creencia en el Mesías. Claro, por eso Santo Tomás de Aquino en la Edad Media va a decir, en realidad, si uno hace una circuncisión diciendo esto es por el Mesías, es como el bautismo, dice Santo Tomás. Quiere decir que no queda invalidada. Pero en verdad lo que dice Justino va a ser por los padres de la iglesia posterior liquidada, porque los padres de la iglesia directamente van a decir que está prohibida la circuncisión. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que los primeros cristianos se seguían circuncidando, observando este rito de entrada a la después llamada iglesia? ¿Cómo sabemos? Porque hay dos iglesias que siguen la tradición de la circuncisión de la antigua y de la vieja tradición judía. La iglesia copta y la iglesia abisinia de Etiopía, que serían una de las más antiguas formas de cristianismo. Ellos no hacen el bautismo, hacen la circuncisión. Por lo tanto, tenemos dos grupos en el cristianismo alejados, porque fueron al sur de Sudán y en Etiopía. La iglesia copta es Egipto y Sudán, y la iglesia de Abisinia es en Etiopía. Estas iglesias antiguas de la época en que Marcos fue a evangelizar Egipto,
de la época de San Marcos. Recordemos que Marcos fue Mordejai, el primer obispo de Alejandría de esta época. Ya nacen formas judías dentro de esa iglesia. A tal punto que hoy, en la iglesia abisinia, en la copta, hay circuncisión para ingresar a estas iglesias. ¿Por qué motivo luego el cristianismo de Occidente, ya luego la iglesia romana y luego todos los que le siguieron, admitieron la cuestión del bautismo? Por Justino, que dijo, ahora, fíjense, igual Justino dice, el que se circuncida, pero no pone en la circuncisión su confianza en la salvación, sino en la creencia en el Mesías. Yo admito que es cristiano, dice Justino. Y esto es todavía una posición moderada con respecto a los padres de la iglesia que van a venir en el siglo IV. ¿Por qué motivo? Porque los padres de la iglesia en el siglo IV atacan la circuncisión como muestra de ser parte del pueblo maldito. Ahora, lo más grave de Justino es que va a inaugurar algo muy terrible dentro del cristianismo y por primera vez en la historia. Va a responsabilizar a los judíos de la muerte de Jesús. Claro, le va a sacar a los romanos toda la responsabilidad en la muerte de Jesús y va a crear la teología del deicidio. Es decir, a Justino le debemos todos los problemas prácticamente. La teología del reemplazo, la teoría del deicidio, todo ¿para qué? Para que Justino le muestre al Imperio Romano que ellos habían dejado de ser judíos y que ahora los romanos podían entrar tranquilamente en las comunidades porque no estaban entrando en comunidades judías. Estaban entrando en comunidades cristianas y por lo tanto que no traicionaban al imperio. ¿Hasta aquí va quedando claro? Esto es Justino. Ahora vamos a ir a San Eleuterio, porque ahora viene otra historia. Eleuterio es del 175 al 189. San Eleuterio ve que todo el mundo pagano no observa las comidas puras e impuras. Ya Pablo tuvo este mismo problema en Romanos al final, que nadie llega a leerlo, es 14:15. Entonces nadie sabe el problema que tiene en la comunidad de romanos, porque el problema de romanos es gente que observaba la Torá y comía, gente que no observaba la Torá porque era gentil y entonces comían, no comían, nadie sabía qué se tenía que comer, qué no se tenía que comer. Jesús, observante de la Torá, queda clarísimo. Como observante de la Torá, siendo judío, comidas puras, comidas impuras. Pablo, queda clarísimo, comidas puras, comidas impuras. Mientras eran judíos que observaban la Torá, la ley se mantenía comidas puras, comidas impuras. Pero parece ser que todos los gentiles que ingresaban a las sinagogas mesiánicas, porque no las puedo llamar iglesia en el siglo I, todos los gentiles que entraban en las sinagogas mesiánicas, como ellos, aunque tenían que cumplir el decreto apostólico del 50, muchos descansaban en Shabbat por imitación con los primeros judíos que creían en Jesús, y muchos también observaban las leyes del kashrut, las leyes de comidas puras y comidas impuras. Quiere decir que había gentiles que, a pesar de no estar circuncisos, ellos también observaban los mismos ritos del judaísmo dentro de las comunidades. ¿Estamos de acuerdo? Por ese motivo había algunos que sí, algunos que no, por ese motivo el problema de Pablo. Pero cada vez que entraban más gentiles, era más difícil a las comunidades imponerles esta tradición de los alimentos puros e impuros. Tanto es así que en las primeras persecuciones contra los cristianos en el siglo II, el hecho de no comer comida impura era un signo de que ellos eran supuestamente cristianos. Cuando nosotros analizamos la historia cristiana y vemos los mártires de Lyon, que son los cristianos muertos en el 177, los mártires de Lyon se los descubre porque no comen comidas impuras. Se los descubren por observancia de la Torá. Ok, muy bien, hasta ahí bien. ¿Qué hace San Eleuterio? El señor Eleuterio. ¿Ok? Lo que hace Eleuterio es decir, coge lo que dijo Jesús, no es impuro lo que entra por la boca, sino, ya lo conocen. ¿Qué tiene que ver eso con abandonar la comida permitida y prohibida? Es tomar un tema de Jesús simbólico y llevarlo a la práctica. ¿Y qué dijo Eleuterio? Ahora podemos comer de todo. Me imagino que el bocata de jamón, el tipo estaba desesperado y dijo, ¿yo qué hago con una tradición judía? ¿No? Fuera todas las leyes de la alimentación. La iglesia en Roma anuló todo lo que había observado Jesús, lo que había observado Pablo, lo que había observado toda la primera iglesia y lo que seguían observando los ebionitas en Jerusalén, que seguían observando la ley.
Es decir, los ebionitas eran contemporáneos a todas estas modificaciones que estamos comentando. Es decir, no estaban fuera del sistema, estaban como dentro del sistema. Con lo cual, ya tenemos cambio de la fecha pascual, puesta del domingo, ataque a los judíos como deicidas, teología del reemplazo. Todo esto es en el siglo II. Eleuterio, que termina, ahora se puede comer lo que quieran, y ya tenemos el cristianismo. A fines del siglo II, Roma, ahora cuidado, que Roma ya ha decidido todos estos cambios a fines del siglo II, no implica de ningún modo de que los ebionitas se sentían en una religión que era diferente al judaísmo. Los ebionitas seguían observando la Torá y creyendo que estaban dentro del pueblo judío. Los cristianos del Asia Menor seguían festejando la Pascua con los judíos el 14 de Nisan. Hay un problema en el medio de todo este problema, que es un obispo en Lyon, que en verdad se iba a llamar San Ireneo de Lyon. ¿Y por qué es importante San Ireneo de Lyon? Por dos motivos. San Ireneo de Lyon, Ireneo nace en Esmirna en el año 130. Por lo tanto, es discípulo de uno de los que hablamos antes, ¿recuerdan? De Polícrates de Éfeso, Policarpo de Esmirna. Polícrates de Éfeso había sido maestro de Ireneo de Lyon. ¿De quién era Polícrates de Éfeso? Lo dijimos antes, de Juan. Por lo tanto, ¿qué hace Polícrates de Éfeso? Desde Éfeso lo envía a Lyon. Lo envía a Lyon como primer obispo de Lyon, en el sur de Francia. El sur de Francia tiene un cristianismo muy antiguo, porque viene del siglo II. Lo envía a Lyon, ¿ok? Estamos en el 150 más o menos, cuando tiene 20, 25 años, muy joven. Lo manda a Lyon y él se hace cargo. Exacto, la fecha, si no la recuerdo mal, es el año 156. Tiene 26 años. Con lo cual nace en el 130 en Esmirna y San Ireneo, que después se llamará de Lyon, en el 156 ya es obispo de Lyon. Cuando llega a Lyon, él dice, yo voy a seguir la Pascua de Polícrates de Éfeso, 14 de Nisan, porque Polícrates de Éfeso, mi maestro, me la enseñó de que la siguió Juan. ¿Estamos de acuerdo? Él era observante. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué es lo que sucede? Eleuterio, el mismo que se liquidó la diferencia de las comidas, el Masterchef, este tipo que dijo, como todo lo que encuentro a mi paso, Eleuterio presiona a Ireneo y le dice, abandona la tradición asiática. Porque la tradición occidental romana es abandonar el 14 de Nisan. Le dice Eleuterio a San Ireneo. Y San Ireneo dice, la abandono. Se renunció. Tuvo miedo, no se opuso. Con lo cual, Ireneo, en su juventud, había seguido el 14 de Nisan, pero por presión romana, tuvo que abandonar la fecha pascual hebrea a instancias de Eleuterio. Por eso, cuando vamos a tener la querella pascual con Víctor, que expliqué antes, ahí va a estar de acuerdo con Víctor, porque ya se había convencido que había que seguir las órdenes de Roma. ¿Quién es este Ireneo? ¿Qué hace por segunda, además de cambiar la fecha pascual en Lyon? ¿Cuál es lo importante de Ireneo? Ireneo es el que define el canon del Nuevo Testamento. Ireneo es el que va a decir que él puso todos los evangelios que tenía. Ustedes saben que había un montón de apócrifos por ahí. Él dice que puso todos los evangelios que tenía y que misteriosamente cayeron 4 rayos de luz que iluminaron a los 4 evangelios. Y dijo, estos son los evangelios que se han iluminado. Por lo tanto, los de la oscuridad van a quedar apócrifos, que los pueden leer igual, porque después se fueron publicando, y estos son los oficiales. Entonces, ¿qué hizo? Cogió Mateo como oficial, el de los ebionitas. Cogió Lucas, el de los marcionitas. No sé si se están dando cuenta de la estrategia de lo que está haciendo Ireneo. Ireneo dice, yo no puedo tener un grupo nada más. Si cojo solo Mateo, me quedo sin los marcionitas. Si cojo solo Lucas, me quedo sin los ebionitas. ¿Qué hizo Ireneo? Más allá de que crean que se iluminó los libros. Yo creo que el tipo lo pensó. Dijo, Mateo es la representación de los ebionitas de Jerusalén, adentro. Mateo y Marcos, si se quiere. Lucas es la representación de los paulinos del movimiento marcionita. Y todo cierra con la encarnación en Juan. Con lo cual, perfecto. Tengo 2 evangelios para los judíos y 2 evangelios para los gentiles. Mateo y Marcos diseñado hacia los judíos, Lucas y Juan diseñado para los gentiles. Y lo junto a los 4.
Cuando viene un gentil, le muestro Juan. Cuando viene un judío, le muestro Mateo. Nadie se escapará. Los tengo a todos dentro. No sé si se entiende lo que pasó aquí. No podía elegir uno. Si elegía uno, un problema. Se quedaba con una parte. Tenía que ir a los dos auditorios. Tenía que convencer a los dos auditorios. La única forma es que tenga canon de uno y canon de otro. No sé si se va aclarando un poco todo este proceso. Es decir, primera cuestión, para ir sintetizando y pasar a otro tema, que es muy importante. Primera cuestión. En el siglo I y II todavía había muchos judíos. No se les podía cambiar radicalmente como Marción, que quería anular el Antiguo Testamento. En el siglo II también estaban entrando muchos gentiles, a pesar de que había mucha población judía. Por lo tanto, tampoco no se le podía entregar un mensaje a los gentiles. Y Pablo en sus cartas envía mensaje a los dos de manera confusa. Pero había que tener evangelios para todos los auditorios, porque básicamente había dos auditorios. No se podía desjudaizar el movimiento tan radicalmente, pero tampoco se podía gentilizar tan rápidamente. Por ese motivo, algunos historiadores de la religión dicen, si Marción hubiera aparecido en el siglo IV, hubiera triunfado. Porque en el siglo IV estaba tan paganizada la iglesia, que si Marción hubiera dicho, dejamos el Antiguo Testamento, venga, lo dejamos, por la superpaganización que tiene la iglesia. Por ese motivo, los historiadores de la religión dicen, Marción llegó muy rápido, cuando todavía el cristianismo era muy judío, para abandonar todo el Antiguo Testamento. Llegó a principios del siglo II, todavía no estaba muy gentilizado. No sé si comprenden lo que estamos diciendo. Todavía no habían entrado tantos gentiles que le den apoyo a Marción para liquidar el Antiguo Testamento. Todavía había muchos elementos judíos dentro. Es más, lo que nos preguntamos realmente en la historia religiosa, lo que intentamos investigar estos temas, es cómo se pudo dar un movimiento, en cierto modo, tan antijudío como Marción en el 130, 140, cuando Juan, el último apóstol, muere en el 100. Estamos a poco tiempo de un movimiento que es claramente judío del siglo I, a que tendríamos que tener muchos siglos para que se desjudaice el movimiento, y en verdad ya vemos una persona como Marción entre el 130 y 140 ya desjudaizando el movimiento. Pero indudablemente la que aceleró el proceso de desjudaización, como yo llamo este proceso de desjudaización del cristianismo tan judío, fueron las rebeliones contra Roma. Si no se entiende esto, no se entiende nada. Las rebeliones contra Roma eran problema, porque el cristiano quería apartarse de los elementos nacionales que tenía el judaísmo dentro de sí mismo. Por lo tanto, aquí hay una reflexión que es ya importante destacar, porque me tengo que apurar, queda una hora, si no apuro nos vamos a perder. A mí me gustaría que analicemos juntos la cuestión de por qué motivo, cuál fue el motivo central por la cual los judíos de aquella época, por supuesto muchos siguieron a Yoshua como el Mesías, pero no la gran mayoría. La gran mayoría realmente no lo siguió por la entidad nacional. Primera cuestión, porque el Mesías que esperaba Israel era un Mesías nacional. Por lo tanto, tenemos aquí un problema en la cuestión mesiánica. El Mesías que esperaba Israel es el que Rabbi Akiva proclamó en el siglo II. Un Mesías cuyas características sean un Mesías que se levante para restaurar el reino de David. Este es el tipo de Mesías que estábamos esperando, me incluyo, yo no lo esperaba, no sé si por reencarnación estaría por ahí, pero básicamente era el que esperaba Israel. Una cosa interesante, el mesianismo que el cristianismo va a tener hoy, que es un mesianismo expiatorio bajo el canon de Pablo, bajo la ideología paulina, cuidado que puede ser un mesianismo que haya cambiado. ¿Por qué haya cambiado? Porque el mesianismo paulino viene en una segunda etapa que no es el mesianismo del propio Jesús. ¿Por qué motivo? Si nosotros leemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 6 y 7, cuando la única pregunta que a Jesús se le hace después de resucitar es ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Y esa no es una pregunta del reino que vuela por ahí. Esa es una pregunta de nacionalistas judíos. Por lo tanto, yo diría, en el concepto mesiánico del cristianismo tenemos un primer concepto mesiánico que probablemente fue el original y que probablemente estaba Judas en esa idea, y es hagamos una revolución. Y es probable que cuando Judas no vio que había ninguna revolución, dice este Mesías no me sirve. ¿Quedó claro lo que decimos? Y después se arrepintió y ya saben la historia. Pero en verdad, no es solamente probablemente Judas el representante de este tipo de ideología. Eran seguramente todos los apóstoles los representantes de esta ideología, porque en Hechos 1, 6, 7 aparece claramente que le dicen, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel?
Y esta es la pregunta, y esta es una pregunta política. Es una pregunta que va contra Roma. Quiere decir que cuidado, que el reino que luego va a tener Pablo seguramente va a tener más que ver con las profecías mesiánicas universales y no tanto con la restauración de Israel, la restauración política. Pero no por eso los primeros apóstoles la tuvieron. Quiere decir que aquí pudo haber un cambio en la idea mesiánica entre los apóstoles y Pablo. Porque los apóstoles, cuando Jesús resucita, le están reclamando cuándo se instaura el reino de Israel. Pero a ver si queda claro el problema en que nos encontramos aquí. El mesianismo original de los judíos que seguían a Jesús probablemente era el mesianismo nacional de Israel, no el mesianismo del reino que vino luego con Pablo. ¿Por qué? Ya dijimos, Hechos 1, 6, 7, pero además otra cosa. Cuando lo van a detener a Jesús en el monte, ¿qué hace Pedro? ¿Qué hace? Muy bien. Acá saben todos esto, ¿eh? No tenemos que traer a Van Gogh. Le corta la oreja al soldado Malco. ¿Y por qué? Porque además Pedro, para el católico de ser papa, casado y judío, estaba armado. Simón Bariona, un judío que andaba por ahí, estaba armado. Porque probablemente el nacionalismo que tenían era el mesianismo político. Creían que se iban a levantar contra Roma. Y por eso Roma lo crucifica. Porque también Roma creía que se iban a levantar. Es decir, el único que sabía que no se iba a levantar era el pobre Jesús, que quedó en el medio. Pero los romanos creían que se iban a levantar. Y los judíos tenían todas las ganas de levantarse. Por lo tanto, el pobre hombre decía, pero no entiendo nada. Me están matando. Y yo no me quería levantar. El grupo de forajidos que tenía atrás sí se quería levantar. No los puedo parar, porque siempre los seguidores son más fanáticos que el maestro. Ustedes ven un gurú, los seguidores están locos, los seguidores. El gurú está un poco loco, los seguidores están totalmente locos. Entonces, claro, los seguían muchos locos. Atrás decía, yo no quiero la guerra contra Roma. Y los tipos estaban armados, Judas, Pedro. ¿Qué es esto? Iba a haber una revolución nacional ahí. Entonces Roma interviene. El pobre se está muriendo sin saber que hizo ninguna rebelión. El único que no quería hacer ninguna rebelión era el pobre Jesús, que quedó en el medio. Pero les digo que el primer mesianismo, tenemos la prueba de Hechos 1, 6, 7, era revolución nacional, era político. Solamente cuando viene Pablo introduce el concepto de mesianismo universal. Y ahí les cambia la idea. Y por eso le dice a Pedro, tú no entiendes nada. Que Pedro no entiende nada tampoco. Como el traidor ahora le dice que no entiende el plan. Es un caso curioso. Pablo era el traidor, y cuando Pablo pasó al grupo, ahora le dijo a Pedro que no entendía nada. Es decir, el traidor al grupo le dice que el mesianismo de Jesús, sin haberlo conocido a Jesús, por supuesto. Con lo cual, como pueden ver aquí, el mesianismo hay que tener mucho cuidado, porque nosotros vemos el mesianismo a través de las gafas de Pablo. Pero si nosotros vamos a Hechos 1, 6, 7, vemos un mesianismo político de redención nacional. Quiere decir que en verdad los que podían entender mejor el mesianismo universal eran los judíos de la diáspora, no tanto los judíos de Israel. Porque los judíos que se encontraban en Israel estaban ocupados por las tropas de ocupación romanas y por lo tanto seguían teniendo esa visión nacional del Mesías. Con lo cual, aquí tenemos un gran tema. ¿Cuál es el gran tema? En general, casi todos los rabinos y la tradición judía decía lo siguiente: el Mesías va a llegar, va a crear el Estado judío, va a restaurar la nación. El Mesías, descendiente de David, si hace rey de David, el descendiente de David tiene que restaurar la nación, y se restaura la nación, y luego los gentiles vendrán a Jerusalén a orar. Este era el plan original. Cae el mundo judío, está en problemas contra Roma, Pablo va a la diáspora, empieza a ver que entran gentiles, Pablo se agarra la cabeza. Porque Pablo dice, si nuestro plan original era que todo el mundo judío aceptara al Mesías en términos nacionales, es decir, de restauración del Estado, y no hay restauración del Estado, dice Pablo, el mesianismo está operando de otro modo, no es el mismo modo nacional. ¿Me sigan? El mesianismo está operando de manera internacional. Pablo dice, parecería que pasa al revés. En el plan de Dios el plan ha cambiado. Los gentiles parece que están entrando primero e Israel no quiere entrar. Ahora, ¿por qué no quiere entrar? Porque Israel ve que no hay Estado nacional, porque entiende que el mesianismo es la reconstrucción del Estado. Con lo cual, ¿qué pasa? Primera cuestión, ¿cómo van a convencer los cristianos a los judíos de que Jesús es el Mesías si no hay Estado? Si el Estado ha caído. Es más, lo que van a decir los judíos luego de esta época, luego del siglo I al siglo II, van a decir, ¿cómo vamos a creer un Mesías que en la misma época, en el mismo siglo en que ha aparecido este Mesías, el templo se ha caído?
Justamente al revés. Lo que nosotros estamos esperando, ¿qué? Que el templo se reconstruya. Pero los cristianos dijeron, bueno, en la parusía se va a reconstruir. ¿Me siguen lo que pasa? ¿Saben lo que es la parusía? La segunda vuelta de Jesús. Entonces dice, no, eso se va a reconstruir. Por ese motivo, mucha gente en el cristianismo hoy piensa que es posible que Yoshua para el cristianismo pueda volver, dado de que hay un cumplimiento. El Estado de Israel se ha creado. Por lo tanto, si el Estado de Israel se ha creado, se está cumpliendo no el mesianismo solamente universal de Pablo, también el mesianismo nacional que nosotros teníamos. ¿Me van siguiendo? Ahora faltaría la reconstrucción del tercer templo, pero hay un pequeño detalle. Ahí está la mezquita de Al-Aqsa. Así que veremos cómo la Merkabah desde las nubes viene aquí a poner orden, porque nosotros vamos a tener un problema aquí. Pero bueno, dejamos el templo. ¿Cuál es el problema? El problema es, si los gentiles están ingresando, esta es la prueba de que Yeshua es el Mesías. Esto decían los cristianos. Los judíos que decían, si Israel no es Estado, esta es la prueba que no es. Primer punto de, si se quiere, de división. ¿Ok? El segundo punto es el punto de Pablo en cuanto a la cuestión de las profecías mesiánicas. ¿Por qué motivo? Pablo va a decir, se están cumpliendo las profecías, los gentiles entran. Pero ¿cuál es la profecía mesiánica? Que todos los pueblos lleguen a Jerusalén. Pero no dicen las profecías mesiánicas que todos los pueblos sean judíos. Dice que vayan cada pueblo con su identidad. No dice que se hagan. ¿Qué estaba pasando en las sinagogas de Pablo? La cantidad de gentiles estaba arrasando con los judíos dentro. Entonces los judíos dicen, si siguen entrando los gentiles vamos a desaparecer como nación. No estaban los pueblos en su calidad de pueblos, en su identidad nacional viniendo a Jerusalén. Venían a Jerusalén, pero primero pasaban por las sinagogas. Entonces, acá aparecía un problema que es muy sutil, pero es que es importante a la hora de entender también por qué en el siglo II empezó a haber una población judía que se resistía a la idea de que Yoshua es el Mesías. Porque decían, si yo acepto que Yoshua es el Mesías, yo tengo que ir a una sinagoga mesiánica. Si voy a una sinagoga mesiánica donde hay gentiles, estos gentiles son no judíos. Mis hijos se casan con no judíos, el pueblo de Israel desaparece. Por lo tanto, en el siglo II dijeron, wow, aquí no estamos debatiendo el mesianismo de Yoshua. Aquí estamos debatiendo la supervivencia de la identidad nacional. Aquí puede desaparecer el pueblo de Israel. Puede desaparecer el pueblo de Israel por el éxito de la entrada de los gentiles. Es decir, es una cosa curiosa. El éxito de un grupo de judíos podía ser tan grande que arrastraba al judaísmo a su desaparición. No sé si lo están viendo. ¿Me siguen lo que estamos diciendo? Es decir, ¿saben que también se puede morir de éxito? Si no, pregúntenle a Napoleón. El tipo fue con miles de soldados a Rusia y así volvió. Dijo, estoy en Moscú, conquisté Rusia y perdió todo el ejército. Por lo tanto, cuidado lo que estamos hablando aquí. ¿Hay resistencia judía no a la ética de Yoshua? Punto 1. ¿No hay resistencia judía a la posibilidad de que Yoshua sea el Mesías? ¿Hay resistencia judía a que tanta cantidad de gentiles ingresando en las sinagogas, lo que podían llegar a hacer era disolver a los judíos que estaban dentro y hacer desaparecer al pueblo de Israel, que era lo que observaba la Torá? Y el pueblo de Israel dijo, la observancia de la Torá es eterna, yo no puedo desaparecer porque tengo un pacto eterno, y los gentiles que están entrando, está bien que entren, pero que no se mezclen conmigo, que vayan a Jerusalén a orar. A ver si queda claro el problema de la redención mesiánica universal. La redención mesiánica universal, desde el punto de vista de la teología judía, eran pueblos que no se mezclaran con el pueblo de Israel, porque Israel tenía que seguir manteniendo la Torá. Si Pablo en Romanos injerta a los gentiles, pensando que iba a injertar pocos y que se iban a judaizar, pasó al revés. Se injertaron tantos millones de gentiles que se desjudaizaron los judíos que estaban dentro. Y los judíos que estaban dentro dijeron, wow, esta masa de gente que está entrando va a hacer que desaparezca el pueblo de Israel, no vamos a poder creer que la Torá es eterna, no vamos a poder cumplir el pacto y nos vamos a disolver entre todas las naciones. Pablo seguramente dijo, ¿y qué me importa? Que se disuelvan entre todas las naciones y que hay un Israel gigante. Probablemente esa era la idea de Pablo, pero las fuerzas nacionales judías dijeron, no, si nos mezclamos con todos los pueblos puede desaparecer la observancia de la Torá. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Si nos disolvemos con todos los pueblos se cumplen las profecías mesiánicas, pero dejamos de observar la Torá, y si observamos la Torá no se expande. Por lo tanto, ¿qué pasó? Se expandió solo. El cristianismo tuvo que cortar lanzas porque el judaísmo no pudo resolver esta contradicción interna entre las fuerzas nacionales
de mantener la identidad y las fuerzas internacionales que querían la aceptación internacional de todos los pueblos. De todos los pueblos, no dentro de las sinagogas. De todos los pueblos creyendo al Dios de Israel directamente yendo a Jerusalén. ¿Me siguen? Ahí pueden llegar a entender qué pasó en el siglo II con la resistencia judía a la cuestión de Yoshua, porque tú lees el Nuevo Testamento de Yoshua y dices, pero estoy de acuerdo 100% con esto. Un judío, cualquier judío, lee el Nuevo Testamento y dice, esto es un libro judío, este es un Mesías judío, estos son apóstoles judíos y toda la ética judía. Y un cristiano del otro lado dice, pero qué curioso, un judío que ya sabe que tiene el Mesías judío, que tiene toda la Torá, que tiene, es muy raro que no reconozca, tendría que ser el primero. Pero ¿qué pasó? Lo hubiera reconocido tranquilamente si Pablo no hubiera dicho, no hay judío ni griego, hombre ni gentil, todos somos uno en Cristo. Claro. ¿Dónde está el problema? El problema es muy simple. Usted agarre un mexicano, un guatemalteco, un argentino, un brasileño y dice, todos uno en Cristo. ¡Epa! Yo quiero seguir siendo mexicano. Ah, no, para Pablo no, adentro. Nos vamos a mezclar todos. Yo creo que Pablo en algún punto no vio la cuestión nacional. No vio la cuestión de la identidad nacional. O Pablo no lo vio, o ya, como dijimos antes, había tantos gentiles en las sinagogas, como efecto natural de que el judaísmo se haya expandido antes de Pablo, que Pablo lo único que quiso hacer es resolver el problema. Tampoco echémosle todo el problema a Pablo. Pablo es al revés. Pablo, cuando admite a los gentiles, es para admitir a gentiles que están dentro de la sinagoga. Lo que no podía prever Pablo es la cantidad que iban a entrar. Es decir, veía una sinagoga de 100 personas, entraban 30, vengan. Entraban 40, vengan. Pero el problema es que un siglo después de Pablo, en una sinagoga de 100 entraron 2000. El mensaje fue tan exitoso que se comía a las comunidades judías en la observancia de la ley. Y comunidades que observaban la Torá, comunidades observantes de la ley, un siglo después dejaban de observar porque se había mezclado con gentiles. Por lo tanto, el judaísmo nunca rechazó ni la ética de Jesús, nunca rechazó las ideas de Pablo, lo que rechazó fue el miedo a desaparecer como nacionalidad y a desaparecer en su identidad. Quizás, vuelvo a insistir, Pablo tenía esta idea. Ahora vamos a los gentiles, porque nos hemos ocupado mucho de los judíos, ahora vamos a los gentiles. ¿Qué pasa en el lado gentil? ¿Ok? ¿Qué pasa en el gentil? Vimos en el siglo I la confusión creada. Sí, Shabbat no, Shabbat sí, comidas permitidas, comidas prohibidas. Los que comían de todo criticaban a los que a los que no comían como judaizantes. Entonces es gracioso, porque en verdad el primer judaizante es Jesús. Porque era el que observaba toda la Torá. Por lo tanto, ¿cómo puedes acusar a alguien de judaizante si observa la Torá como Jesús? Eso es alucinante, la acusación. Por lo tanto, ¿qué pasa del lado gentil? ¿Y qué pasaba, sobre todo de Roma, y sobre todo cómo esto nos lleva a fines del siglo II, principios del siglo III? Claro, el símbolo clave del movimiento era la cruz, pero sin Jesús dentro. En el siglo I, el símbolo del mundo de este grupo era el pez, nada más. ¿Ok? Pescadores de hombres. Ese es el símbolo más antiguo del grupo judío mesiánico dentro del judaísmo. ¿Ok? El pez. Pero en el siglo II ya empezó a cambiar hacia la cruz. ¿Pero qué vemos a fines del siglo II, principio del siglo III? La imagen de Jesús en la cruz. ¿Qué empezó a pasar? Nueva crítica del judaísmo, este cristianismo que se estaba paganizando en cierto modo. Se había agregado una figura. ¿Qué dice el texto bíblico? ¿Se pueden hacer imágenes? Por lo tanto, los judíos decían, nos presenta un problema. ¿Cómo nosotros vamos a creer un Mesías que ahora lo están idolatrando porque están haciendo una imagen? Están violando un mandamiento cada vez que aparece la imagen de Jesús en una cruz. Por lo tanto, los judíos no entendían nada, porque lo que estaba sucediendo con este grupo es que había nacido judío, había rechazado a los judíos para ser independiente, pero ahora venía una tercera fase. Se estaban idolatrando, estaban paganizándose. Se estaban paganizando, es decir, este grupo no es que había dejado de ser judío. Vaya y pase, declaró la independencia, muy bien. Declararon la independencia los cristianos del mundo judío, bien, somos dos religiones, pero ahora no. Ahora el cristianismo estaba tomando muchísima cantidad de tradiciones del paganismo. Es decir, lo que estaban viendo los judíos en el siglo III es que el cristianismo se estaba volviendo idólatra. Estaba admitiendo la figura de Dios dentro de la cruz. Y decían, no puede ser la figura si Dios no puede tener imágenes. Es decir, si el primer rechazo es
vamos a mantener como judíos la identidad nacional, lo que van a hacer los cristianos a partir del siglo II, van a empezar a tomar tradiciones paganas. Tradiciones paganas que en verdad no solamente lo van a alejar del núcleo duro del judaísmo, sino que en verdad lo van a alejar de la Torá, directamente, al texto de la ley. Porque si ya estás idolatrando, si ya estás haciendo imágenes, estás yendo directamente contra la ley. Por lo tanto, muchas veces viene una persona y me dice, bueno, nosotros tenemos los mismos 10 mandamientos. No, ustedes tienen 8 y yo 10. ¿Cómo tenemos los mismos 10 mandamientos? ¿Hay 2? Seguro que no. Él descansa el domingo, yo el Shabbat. Ese es un mandamiento que el que descansa el domingo no lo tiene. Y luego la idolatría. Yo no hago idolatría, tú haces idolatría. Entonces viene una persona y dice, ¿tenemos los mismos 10 mandamientos? No. Tú tienes 8 y yo 10. No es Messi, no es 10-8. No es que estoy haciendo un partido de fútbol. Pero se entiende de qué estoy hablando. Es decir, nadie puede decir a mí, tengo los 10 mandamientos. Porque se violan 2. Si no descansas el Shabbat, violas uno. Si haces idolatría, violas el otro. Entonces, la pregunta que yo me hago, con todo el corazón del mundo, porque tengo cientos de amigos cristianos en todo el mundo, es, señores, pero nos están engañando a sí mismos. Esto es un autoengaño. Esto es un autoengaño. Alguien no puede decir que sigue 10 cuando hay 8. Por lo menos que digan 8. Entonces queda todo tranquilo. Claro, si alguien me dice, yo sigo los 8 mandamientos de la ley, perfecto. Pero no hay ningún problema. Pero por lo menos es honesto. No puede decir cumplo 10 si hay 2 que no se cumplen. Entonces esto es grave. ¿Por qué es grave? Porque lo que vemos es que durante siglos este sistema que se instauró fue lo que nosotros llamamos en la historia el pagano cristianismo. ¿Qué es el pagano cristianismo? El pagano cristianismo es el proceso por el cual el cristianismo, sobre todo occidental, que va a dar lugar en el siglo IV a la Iglesia Católica, va a seguir tomando tradiciones idólatras, las va a incorporar, de modo que, llegado el siglo XX y viendo la cantidad de cuestiones, cuando tú vas al Nuevo Testamento o al Antiguo, empiezas a ver que nada tiene que ver lo que te han dicho algunas tradiciones con lo que está en el texto. Es decir, la distancia entre lo que ya dice el texto con lo que ya te enseñan en una comunidad es grandísima. Y además la gente siente esta discordancia. No hablemos solo de Jesús en la cruz como figura, hablemos de todas las figuras, de todos los santos que se han hecho figuras. ¿Ok? Y después, el tema de las reliquias. Todo el tema de las reliquias. Es decir, decía Calvino en un libro contra las reliquias que había 3.000 cruces que se podían juntar con las reliquias que juntaba la gente creyendo que era la cruz. Entonces, claro, reliquias, santos idolatrados, toda esta situación, ¿podemos decir realmente que está conectado esto con el texto original del Nuevo Testamento? Podemos decir que esto está desconectado. ¿Por qué motivo el proceso de volver a las raíces es tan duro? Porque el problema que nosotros tenemos es el sentimiento de fidelidad familiar. Cuando una persona nace en una familia evangélica, en una familia católica, dar un cambio es muy duro. Es muy duro porque en verdad no muchas familias son tan amor al prójimo cuando aparecen cambios teológicos. Entonces parece una cosa misteriosa. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, te dicen en el grupo. Eso sí, mientras pienses como yo. Porque el día que no pienses como yo, dejó de funcionar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Caso curioso. Si dice Pablo que toda la ley se cumple, toda la ley es el amor, y si yo pienso diferente, a mí no me aman, quiere decir que toda la teología que se han inventado no sirve para nada porque el amor no se pudo ver ahí. Por lo tanto, la reflexión, ¿cuál es? Si la ley es el amor y todos pensamos diferente, ¿cuál es el problema de pensar diferente? ¿Cuál es el problema de que hay gente que pueda cambiar? Eso no es infidelidad familiar. Eso es una persona que quizás lo que quiere hacer es cumplir más el mandato divino, es estar más cerca del texto, y eso es una revolución de los valientes. De los que dicen, yo quiero volver al original texto de la Torá que cumplía Jesús, y eso es lo que tengo que hacer. Y si no hago eso, entonces estoy traicionando lo que siento. Me estoy traicionando a mí, estoy traicionando a Dios. Voy a explicar el tema de la cebolla y luego tenemos que seguir. ¿Saben que nos falta 1 hora o no? ¿O se quieren escapar todos de aquí?
Bueno, voy a explicar por qué la cebolla. En verdad, el tema de la cebolla surgió en el desayuno hoy, lo expliqué. ¿Qué quise explicar con el tema de la cebolla? Y creo que es muy importante que lo puedan entender. Y no creo que yo como judío tampoco no esté fuera de la cebolla. Todos estamos dentro de la cebolla. ¿Qué quiere decir? La cebolla tiene capas. Las grandes cocineras saben cómo es una cebolla. La cebolla va abriendo capas, ¿no? Entonces imaginemos que una persona nace judía, católica, bueno, lo que sea, podemos tomar católica si quieren, si no, judía después en el ejemplo, puedo dar otro ejemplo tranquilamente. Una persona nace católica y dice, bueno, soy esto. Entonces lee el texto de la Torá y dice, prohibido hacer imágenes. Entonces el tipo va a la iglesia y dice, pero acá hay imágenes por todas partes. Entonces saco una capa de la cebolla, me vuelvo evangélico. Evangelista, bueno, voy ahí, no hay imágenes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me saqué una capa. Bien, voy a la iglesia evangélica todo el tiempo y leo el texto de la Torá. El texto de la Torá, descansarás en Shabbat. Epa, estos descansan el domingo. Me voy a los adventistas. Saco otra capa, me volví adventista. ¿Me van siguiendo? Con lo cual, voy sacando capas cada vez que leo el texto. Llego, voy leyendo el Nuevo Testamento profundamente y digo, Jesús es judío. El tipo dice, Shema Israel. ¿Y ahora qué pasó? Tengo que sacar otra capa. Esta capa es más dura. No soy cristiano, soy judío. Con lo cual, wow, estaba disfrazado. Porque estaba disfrazado porque en verdad saco esta capa y veo que Jesús dice Shema Israel. Y veo que Jesús dice que observa la Torá. Por lo tanto, ¿qué hago? Me saco la otra capa. Entonces, de repente digo, bueno, ¿y ahora qué hago? De repente me quiero hacer judío como los judíos, pero los judíos que veo son del siglo XVII, no son del siglo I. Porque en la época de Jesús no usaban sombrero. Con lo cual, claro, no usaban sombrero negro. Esto es del siglo XVII. Yo si me paso ese tipo de judaísmo, no sigo el judaísmo original de la época de Jesús. Estoy haciendo un judaísmo rabínico, otra capa. En definitiva, el proceso de la vida de mucha gente es sacar tantas capas. Pero ¿cómo se sacan las capas? Con el estudio de la Torá. La única forma de llegar a las capas es llegar al núcleo duro de la Torá. ¿Y por qué dije que también cebolla a mí me puede identificar como judío? Porque en verdad yo tengo también muchas tradiciones que a veces me pueden alejar de la Torá. Y cuando yo digo esto, no solamente lo estoy diciendo por mí, sino también porque el mismo Yoshua había visto este tema. Cuando Yoshua debate con los fariseos, ¿qué debate? Que las tradiciones fariseas en muchísimos casos me alejan de la Torá. Por lo tanto, en verdad, el pensamiento que yo puedo tener de qué tradiciones se están alejando de la Torá o no, también están dentro del propio judaísmo. Habría que ver qué tradiciones me han alejado. También yo estoy metido en la cebolla. Quizás probablemente la diferencia es que estoy un poco más cerca porque tengo capas que no las necesito, pero cuidado, tengo capas adentro para llegar a cuál es el texto de la Torá. ¿Se entiende lo que decimos? La situación rabínica del tema de la alimentación de la carne con la leche. Eso es una tradición creada por la tradición rabínica. La gran mayoría de los judíos en el mundo sigue esta tradición. Pero si yo realmente voy al texto de la Torá, me voy a encontrar con dos cosas. Primero que todo, que el versículo que dice es la leche de la madre, es la leche de la misma madre. Si la leche viene de Galicia y la carne viene de Egipto, yo puedo comer tranquilamente. Pero ¿cuál es la tradición? Que no hay que mezclar, por las dudas. Pero señor, ¿viene la leche de Galicia? No. Eso dice con la madre, de la leche de la madre. ¿Por qué motivo? Además, también en la Torá hay un caso curioso con este tema. Ustedes saben, calculo que lo saben, igual lo explicamos, la anécdota de los ángeles, de Abraham con los 3 ángeles. ¿Lo recuerdan esto? Ok. ¿Lo recuerdan? ¿Estaban ahí? ¡Qué fuerte! Esta gente tiene 3.300 años, yo qué sé. Misterioso. Esta gente está como Matusalén. Tú tienes la iglesia de Matusalén en Cancún. Bueno, ¿qué pasó con los 3 ángeles? Una cosa misteriosa. A los 3 ángeles, ¿qué le da de comer Abraham? Carne con leche. Y es también misterioso que los ángeles coman. Esto es fuerte. Parece que los ángeles querían hacer pesas, vaya a saber. Ángeles que comían. Bueno, los 3 ángeles comieron carne con leche mezclada. Uno se pregunta, ¿y esta tradición de la mezcla de carne con leche dónde viene? Hasta los ángeles están comiendo la mezcla. O puede ser que los ángeles puedan comer y nosotros no. Eso también es una opción.
¿La cuestión cuál es? La cuestión es que cuando uno quiere llegar al núcleo duro de la cebolla, es un problema. Pero hay dos opciones. Una cosa es la conciencia personal, hasta dónde va a llegar a la cebolla, y también cuánto le va a dejar la familia. Bueno, estas son reflexiones que voy a hacer al final. Yo quiero volver otra vez al tema histórico. En el siglo IV ya pasan cosas rarísimas, porque aparece ya San Juan Crisóstomo diciendo sinagoga de Satanás. Pero es el desmadre, porque Jesús, el primer texto del Nuevo Testamento lo leyó en la sinagoga de Nazaret. Quiere decir que San Juan Crisóstomo está maldiciendo la sinagoga en donde Jesús leyó. Entonces ya tú dices, pero esto es de locos lo que está pasando aquí. Es decir, ya los padres de la Iglesia del siglo IV y luego del V, ya no solamente, ya son antijudíos militantes, y en su antijudaísmo militante, en verdad, están yendo contra el propio Jesús. Por eso Jacques Maritain, el gran filósofo francés, va a decir, cuando hay un cristiano antijudío, ese cristiano es anticristiano. No puede existir un cristiano antijudío, porque un cristiano antijudío es irse contra la sangre del Mesías para el cristiano. Un cristiano antijudío es ir contra el pueblo que le dio al Mesías. Por lo tanto, no puede existir un cristiano antijudío. Si existe un cristiano antijudío, ese cristiano es anticristiano. Ese cristiano deja de ser cristiano, por definición. Con lo cual nos encontramos en el siglo IV de un antijudaísmo cristiano. Es decir, atacar la circuncisión, que misteriosamente, y mucha gente no lo sabe, es el año nuevo de que festejan todos vosotros. ¿Sabían esto o no? ¿Qué es el año nuevo? 8 días después de Navidad, la circuncisión de Jesús. Señores, el año nuevo cristiano es el rito de la circuncisión que el propio cristiano abandonó. Les voy a contar una anécdota que me parece sumamente interesante para que vean en la locura teológica en que nos encontramos. Me invitan a una conferencia en la ciudad de Cascante. No tienen por qué conocerla, la pueden poner en internet. Está al sur de Navarra. Es casi la frontera con Aragón. El interior de España. Y ahí va un judío. Porque claro, desde 1492 que nos habían sacado por todas partes y la gente ya no había visto un judío en la historia. Y voy a dar una conferencia. La conferencia me la va a presentar el clérigo local. Me organizan la conferencia en Cascante, una ciudad muy bonita, llego. Me dicen, ¿sabe que aquí había judíos? ¡Qué bien! Sí, en 1492, bueno, Navarra los expulsó en 1498, así que los dejamos 6 años más por aquí. Pero me organizaron una bonita conferencia, la verdad, increíble, gente muy amable. Y el clérigo local me invitó a la iglesia. Y dije, ¿cómo no? Voy a ir a la iglesia, ¿ok? Muchos judíos ortodoxos no entran porque hay idolatrías. Yo entro porque no voy a idolatrar a nadie, voy a visitar. Por lo tanto, entro, me atiende, me siento en el despacho y me dice, ¿está cómodo? Sí, muy cómodo. Si quiere puede empezar a rezar. ¿Por qué? Porque este despacho era la antigua sinagoga de Cascante, que es el despacho ahora del clérigo local. Es decir, el cura local tiene el despacho, pero este despacho era la sinagoga. Me dice, usted ha entrado después de más de 500 años a la sinagoga de Cascante. La verdad que me emocioné. Estaba muy contento. Me dice, yo lo invito cada vez que quiera venir a rezar aquí, esta es su casa, muy bien. Yo le voy a presentar esta noche su conferencia es a las 8, pero hay misa a las 7. Y nos encantaría que nos acompañe. Dije, bueno, la verdad que no era Brooklyn eso, no había mucho movimiento, estaba todo muy tranquilo, era una ciudad muy pequeña. Dije, mira, estoy ahí, ¿qué vamos a hacer? Descansé la siesta y fui a la iglesia a la misa Entonces estaba ahí. Por supuesto, todo el mundo me miraba como una cosa rara, porque yo además quise ir con la kipá para que me identifiquen, para que no digan nada raro. Entonces fui con la kipá, me senté ahí, todo bien. Dije, bueno, vamos a hacer la misa, todos tranquilos, y luego vamos a pasar a la conferencia sobre los orígenes judíos del cristianismo, que era este tema el que iba a dar. Pero era siglo I, no siglo II. Y entonces todo el mundo preparado, ¿no? Un judío por primera vez, 500 años, está ahí en la iglesia. Y entonces dice, lectura del texto de Macabeos. Y yo digo, qué raro. Yo digo, ¿qué lectura me tocó hoy? Dije, estaba ahí en la misa, dije, ¿qué lectura habrá tocado esta semana? Porque estaba lectura, claro, ustedes saben que en la tradición judía texto de Macabeos no hay.
No está el texto de Macabeos, pero en otras tradiciones cristianas sí aceptan el texto de Macabeos. Y es muy bonito. Entonces, en un momento dice el texto, vamos a leer, y la madre de los Macabeos y sus hijos iban a morir por la fe, por no comer los alimentos prohibidos, decía el texto. Yo decía, alucino. Toda esta gente que come cualquier cosa está leyendo Macabeos, donde dice que la gente muere por no comer alimentos prohibidos. Yo estaba alucinando este texto judío. Es decir, yo cumplía el texto lo leían en la iglesia y yo no tengo el texto en mi canon. Era como alucinante el tema. Es decir, Macabeos no está en la tradición judía porque no está el texto. Ellos tienen el texto. Hablan de que hay que morir con tal de no comer comidas prohibidas. Todos salían después a comer jamón. El único que cumplía ese texto era yo. El único que cumplía ese texto era yo, pero no está dentro de mi canon. Por lo tanto, era como alucinógeno todo esto. Cuando salimos de ahí no sabía yo ni quién era. De repente dije, soy el único católico de esta ciudad. Entonces vino la conferencia. Vine a la conferencia y dije, ¿qué digo? Si esta gente lo lee y no lo escucha. Claro, esta gente lo lee. Es decir, esta gente ha leído Macabeos. La gente moría en el antiguo Israel en época de los Macabeos por no comer y esta gente come. Pero lo está leyendo, ¿qué leen? Pero ¿saben lo que están leyendo? Leen y no entienden. Isaías me vino. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Dije Isaías. ¿Dónde estás, Isaías? ¿Está cumpliendo la palabra profética de Isaías? Dije, están leyendo y no comprenden. Cogí un taxi aquí en Cancún, el tipo era Isaías. Te lo conté. Le dije, vengo a Cancún para encontrarme con el profeta. Impresionante. Bueno, cuestión que cómo empiezo la conferencia. Me siento un poco perdido ante la situación. Me presenta muy bien el clérigo cascante. Yo digo, estoy muy emocionado. Se ha leído en la iglesia un texto judío por el cual hay gente que dio la vida por obedecer la Torá. La gente ahí entendió lo que había leído. Lo entendió cuando yo empecé, porque yo dije, esto no me la pierdo. Me la dieron en bandeja. Y se los dije. Dije, señores, ¿qué texto leyeron en la misa? Cogí el texto de la misa para empezar la conferencia. El clérigo que estaba al lado estaba alucinando, porque tampoco se había dado cuenta. Yo no le dije nada, claro, me la reservé. En consecuencia, a lo que voy es, la cuestión es que a veces la reflexión con todo esto que estoy planteando es, ¿cómo es posible que estemos leyendo el texto sin capacidad de comprensión, sin realmente entender qué está diciendo ahí? Es decir, la cuestión central, es decir, ¿cómo es posible? Claro, vamos a tocar la Trinidad, yo puedo decir, bueno, el Shema Israel, ¿no? Y va a decir, Jesús dice, Marcos 12, 28, Shema Israel. Sí, pero alguien va a decir, bueno, creemos en la Trinidad porque al final de Mateo vayan a todos los pueblos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Shlomo Pines, un investigador israelí, demostró que esos dos versículos últimos son un agregado del Concilio de Nicea. Por lo tanto, claro, cuando viene el tema de la Trinidad, tenemos ahí un problema, porque ya está canonizado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Metemos la crítica histórica o decimos que es válido? Ahora, ¿alguien se puede imaginar que Jesús ya sabía la Trinidad? La cuestión es, entramos en el siglo III y entramos con un filósofo, con este filósofo ir terminando 15 minutos si quieren preguntas, que se llama Tertuliano. ¿Quién fue Tertuliano? Tertuliano escribió entre el año 190 y el 200. Quiere decir, en la misma época que Víctor estaba sacando a los cristianos que celebraban el 14 de Nisan, la Pascua hebrea, la fecha de la Pascua hebrea. Y entonces, ¿qué dice Tertuliano? Tertuliano es el primero que en un texto, él habla de Trinitas. La palabra para Trinidad aparece en un texto de Tertuliano, de fines del siglo II, principio del siglo III. Claro, cuando se habló de la Trinidad en Pablo, cuando se habló de la Trinidad, en ninguna parte aparece, es un misterio que Jesús diga en el nombre del Padre y del Espíritu Santo y después nadie repita esto hasta Tertuliano. Es realmente misterioso, 200 años donde nadie habla de la Trinidad.
Por lo tanto, es posible que Shlomo Pines, el investigador israelí que descubre este códex en Estambul, tenga razón cuando dice hay un códex antiguo que no aparece en los 2 versículos últimos que se les atribuyen a Jesús e ir a todos los pueblos. Claro, aquí encontramos un debate, si se quiere, y es si al final iba a todos los pueblos o no iba. En la teología cristiana aparece el plan A y el plan B. Parece que en el plan A, en la primera fase, Jesús dice, no vayas a las ovejas, sino solo a las perdidas de la casa de Israel. Así que aparentemente al principio estaba totalmente... Ahora, la propia persona que está diciendo al final del texto del Evangelio, vayan a todos los pueblos y bautizad, ¿no? Esa misma persona que aparece así en el texto tiene una gran contradicción con lo que nosotros estudiamos en el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento hay 2 ciudades en el medio de Galilea, a pocos kilómetros de donde estaba Jesús en Cafarnaúm haciendo la prédica. Una es Tiberíades. ¿Ustedes vieron en el Nuevo Testamento que Jesús entra en Tiberíades? Yo no, nunca lo leí. Jesús jamás entró en Tiberíades. Y luego Seforis. No sé si han estado en Israel, pero Seforis era una ciudad griega. Es más, capital de la jurisdicción romana. Como Seforis era griega absolutamente pagana y Tiberíades en aquella época era griega absolutamente pagana, Jesús no entra ni a Seforis ni a Tiberíades. Ahora que alguien me explique el último versículo, ir a todos los pueblos a bautizar, cuando él se negó a entrar a Seforis y Tiberíades. Es decir, en la vida histórica de Jesús, él se niega a entrar en sitios de idolatría, en ciudades donde están mayoritariamente los paganos. Y en cierto modo, si vamos a Pablo, también nos encontramos con algo parecido. ¿Por qué? Porque Pablo va a las sinagogas. Es decir, Pablo también va a las sinagogas. Con lo cual, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que en el proceso de internacionalizar la figura de Jesús en el siglo II en adelante, se le intentó dejar los elementos que correspondían a un Jesús nacional y a un Jesús que observaba la Torá. En definitiva, en verdad, se cambió el eje de la cuestión. Si en el siglo I y en el siglo II era cuánto se observa de la Torá, gentiles y judíos, este era el debate, en el siglo III es cuál es la fe en el Mesías como mediador con la divinidad. Y a la cuestión de la Torá, en cuanto a la observancia, ya quedaba perimida, ya se había terminado. Por lo tanto, se identificó la Torá con el judaísmo, cuando la Torá no se tiene que identificar solo con el judaísmo. La Torá y su observancia se tiene que identificar con el nacimiento de los judíos que creen el cristianismo. Pero a partir del siglo II, lo que se hizo fue tomar como estrategia que el judaísmo era legalista. No sé si han escuchado esta frase. Que el judaísmo era legalista. Y en consecuencia vino todavía lo peor. Quedó la cuestión de la crítica a los judíos del siglo I y se la trasladó a través del tiempo. Con lo cual, muchas cuestiones que son enseñanzas de Jesús, luego en la tradición oral judía, lo que se hizo es aceptar muchas de las cuestiones que Jesús criticó en el texto del Nuevo Testamento. Es decir, ¿qué tenemos luego? El judaísmo evolucionó en la parte oral y en la parte oral conectó ese judaísmo oral con enseñanzas de Jesús que están dentro de la interpretación de Jesús. Les voy a dar un ejemplo de esto, que es el tema del Shabbat. Lo tienen que tener claramente. Fíjense el tema del descanso del sábado y la crítica que los fariseos le hacen frente a la observancia o no observancia de curar o no curar. ¿Recuerdan? Que Jesús cura el sábado. Viene la teología cristiana y dice, Jesús viola el sábado. De ninguna manera. Jesús era un observante que cuidaba del Shabbat. Solamente que entendía que la interpretación era para curar a una persona en sábado. ¿Qué pasó luego en el Talmud? ¿Qué aparece? Que en el Talmud, en la tradición oral, dice hay que curar a un enfermo en sábado. ¿Qué quiere decir? Que lo que hizo Jesús en su tiempo, en su interpretación de la Torá, fue una interpretación que en muchísimos casos luego el judaísmo aceptó esa interpretación, pero que en el momento en que Jesús debatía con los fariseos no la aceptó. Claro, cuando un cristiano lee el texto del Nuevo Testamento, cree que los judíos seguimos pensando como en el siglo I, que no avanzamos, que el cristiano lee es el del siglo I, no el del siglo XXI. Como 20 siglos no se avanzó. No sé si me siguen. Por lo tanto, es un caso curioso la acusación luego que va a tener el cristianismo del legalismo. Porque en verdad en el judaísmo no va a haber legalismo, sino que va a haber interpretación de la ley. Ahora viene un caso curioso. Cuando el cristianismo se tiene que organizar, tiene que dar alguna ley.
Porque cuando el cristianismo toma el poder en el Imperio Romano en el siglo IV, tiene que crear una estructura legal, tiene que haber una ley, tienen que decirle quién va a misa, quién va al infierno, quién va al limbo. El limbo no estaba, por ejemplo, dentro del texto. Pero también lo inventaron por las dudas, para que hay gente que esté por ahí. Entonces, saben que el limbo se anuló, ya saben, están tranquilos. El limbo lo anuló Juan Pablo II. Así que un católico ahora ya va al infierno o al paraíso, pero al limbo no. En el mundo judío nunca hubo limbo, excepto cuando uno analiza la política, ahí queda como en el limbo. Pero el limbo realmente no existe. Pero claro, cuando tú ves el limbo, casos curiosos, ¿qué hace el limbo en la teología? ¿De dónde está? ¿En qué texto está? Es decir, si tú te pones a pensar, en el mundo cristiano, los padres de la Iglesia, que hicieron un trabajo muy parecido a muchos de los rabinos, se alejaron del texto original. Se alejaron del texto original. Y nadie se tiene que sentir ofendido por alejarse del texto original. Porque si alguien se aleja del texto original y le sirve y está feliz en su vida, vaya y pase. Lo que no podemos admitir es la incoherencia de decir yo soy fiel a Dios sabiendo de que me estoy yendo del texto original. Cuando salió la obra del judaísmo de Jesús, hubo gente que estaba contenta y gente que estaba desgarrada. Pero también hubo una sola persona, un joven español de unos 30 y pico de años, no lo volví a ver más, que era una persona muy, muy entendida en teología. Yo la verdad no sé si era licenciado o doctor en teología, pero sabía muchísimo. De hecho, si busco ese material, hace años que pero lo debo tener en un archivo. Y en ese material me criticó la obra del judaísmo de Jesús tomando todos los padres de la Iglesia. ¿Por qué digo curioso? Porque no pudo hacer una crítica a mi obra desde la Torá o el Nuevo Testamento. Porque lo que hubiera tenido que ser es desde el texto literal. No vino por ahí. Vino con San Ambrosio, San Agustín, San Juan Crisóstomo. Y entonces, ¿qué es lo que uno puede encontrar, por ejemplo, en un texto de padres de la Iglesia que tergiversan directamente el texto del Nuevo Testamento? Ya no estamos hablando ni del texto del Antiguo. ¿Ok? Porque el texto del Antiguo quizás el cristianismo quiere ver al Mesías por todas partes. No. Sino en el texto del Nuevo, que se tergiverse frente al Nuevo. ¿Y qué podemos encontrar? Encontramos una discusión entre los padres de la Iglesia, entre San Agustín y San Jerónimo, con respecto a la cuestión de qué pasó en el Concilio del 50. ¿Por qué motivo? Por el motivo de que el Concilio del 50, ustedes saben que está totalmente relacionada con un problema en Gálatas, que es cuando Pablo le dice a Pedro, tú, que cuando están los judíos te juntas a comer con los judíos y que cuando están los gentiles, ¿recuerdan esa parte o no? El problema de los alimentos. Y que le dice, tú, siendo judío, estás con los gentiles. Bueno, le recrimina que si es papa, este hombre, pobre hombre, porque la recrimina de manera violenta Pablo ahí en Gálatas. Y la recrimina como la hipocresía de Pedro, de que cuando estaban los gentiles y estaban los judíos, él se iba con los judíos a comer para mostrar que él no comía, que comían mesas separadas. Y viene Pablo y dice, ahora comemos todos juntos, viene el reino. ¿Ok? Bueno, cuestión esa es muy interesante, la cuestión de que en el mundo judío de aquella época los judíos no se querían sentar a comer con otros que eran gentiles porque podían comer alimentos prohibidos. Claro, yo estoy comiendo arroz y el otro está comiendo un jamón de jabugo del otro lado y yo estoy así desesperado. Entonces los judíos dividían las mesas. Queda claro, dividían las mesas. Vamos para ahí porque nos vamos a tentar. Y que los gentiles vayan para el otro lado. Esa era la división de las mesas. Caso curioso que la Iglesia Católica, en el Concilio de Elvira del año 314, va a decir que los cristianos no pueden comer con los judíos. Entonces ahora cuando me invitan a una comida en España, dice, digo yo, ¿hay cristianos aquí? Sí, están violando el Concilio de Elvira del 314. Y todos mis amigos dicen, ¿qué? Sí, todos vosotros son herejes porque están comiendo con un judío. Porque la Iglesia cristiana luego hizo lo mismo. Pero vamos al caso de lo que es la patrística. Es decir, ¿qué pasó con los padres de la Iglesia en el análisis del Nuevo Testamento? San Agustín frente a San Jerónimo. Análisis del Concilio del 50. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de repente dice San Agustín, yo encuentro que en verdad los gentiles son aceptados por la ley de Moisés. No, dice Jerónimo, de ninguna manera. De ninguna manera son aceptados por la ley de Moisés. Y hay una ley de Cristo. Dice, no puede haber ley de Moisés. Si uno analiza el texto de Concilio del 50, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, y si uno ve un versículo en especial, es el versículo
21 del capítulo 15 de Hechos. Porque en capítulo 15 de Hechos, versículo 21, ¿qué dice? Que la ley que le van a dar a los gentiles va a ser por observancia de la ley de Moisés. ¿Y qué va a crear? ¿Qué van a crear los padres de la iglesia en el siglo IV? Que hay una ley de Cristo que es diferente a la ley de Moisés. Y que la ley de Cristo y la ley de Moisés son contrapuestas. Señores, eso no es catolicismo, es Marción. Es Marción del Ponto. Quiere decir que el catolicismo utilizó dentro de su teología, no abandonó el Antiguo Testamento, pero utilizó las teorías de Marción para atacar al judaísmo. Es decir, lo declaró a Marción hereje solamente porque Marción, como vimos en el siglo II, no podía admitir el Antiguo Testamento dentro del canon, pero ellos empezaron, y si uno va a un católico muy antiguo y a una persona muy católica y uno habla con la persona, no por intención, sino por cómo fue la educación ancestral, muchos dicen el Dios del Antiguo Testamento es el Dios del temor y el Dios del Nuevo es del amor. Es decir, el del Antiguo no te ama y te ama el del Nuevo. Con lo cual es una cosa misteriosa. Quiere decir que el del Antiguo no amaba ni a Jesús, ni a José, ni a María, ni a todos los que están en el Antiguo. Una cosa misteriosa. Partieron a Dios por la mitad y quiere decir que el Dios del Antiguo, si no ama como el Dios del Nuevo, quiere decir que todos los familiares de Jesús para atrás estaban todos odiados porque no los amaba nadie. Que es el gran tema que también aparece en la teología cristiana. Cómo se salvaron los patriarcas y todos los que no habían conocido a Jesús en el Antiguo Testamento. Esta es una cosa curiosa, porque no teníamos al Mesías y parece que alguien se salvaba. O quiere decir que estamos todos condenados, desde todo el Antiguo Testamento está condenado, porque nadie conoció al Mesías. No sé si ven todos los problemas que hay aquí. Pero los padres de la Iglesia, básicamente, se concentraron en un punto. No van a tener el Estado, dice San Juan Crisóstomo, porque no han reconocido a Jesús como el Mesías. Ahora vino en 1948 la creación del Estado de Israel. San Juan Crisóstomo, ¿qué dijo? Mintió. Porque se creó el Estado de Israel, no hay reconocimiento del Mesías, y San Juan Crisóstomo dijo, hasta que no lo reconozcan no hay Estado. Por ese motivo, lo dijimos en algún momento en un desayuno con algunos amigos, había problemas desde el Vaticano para establecer relaciones con Israel. ¿Por qué motivo? Por el motivo de que, ¿cómo iban a admitir la existencia del Estado de Israel cuando muchos padres de la Iglesia habían dicho que el judaísmo no iba a volver a tener su Estado porque no se había reconocido al Mesías? Claro que esto se puede ver al revés. Dado de que se creó el Estado de Israel, se acelera la llegada del Mesías. Es decir, se puede ver de un lado y se puede ver del otro. Pero San Juan Crisóstomo lo queda claro. Están condenados. Así que, señores, la cuestión es la siguiente, para ir terminando, dejar quizás 15 minutos para preguntas, decir lo siguiente. El siglo II es un siglo donde el cristianismo se quiso independizar del judaísmo. El precio que se pagó fueron dos. El cristianismo se alejó de la Torá y odió al pueblo de donde nació vuestro Mesías. Muchas gracias.